Mi nombre es Félix Jesús Cuello, soy ingeniero pesquero. Miembro del Grupo de Investigación, Evaluación y Ecología Pesquera. Y estamos aquí en el laboratorio analizando unas muestras del proyecto Evaluación del efecto ecológico de la pesca artesanal de camarón en el Golfo de Salamanca y experimentación de medidas de mitigación, financiado por Colciencias y la Universidad Magdalena. Como podrán observar, aquí hay unas muestras de las especies que son capturadas por los pescadores que utilizan changas para capturar camarón en el área de Ciénaga y Pueblo Viejo. En su mayoría las especies que están aquí son especies que por su tamaño o por tipo carecen de una importancia económica presente para el pescador. Al pescador de changa lo que le interesa básicamente es capturar camarón y el resto de las especies en su mayoría son descartadas al mar, es decir, devueltas al mar, pero con muy poca probabilidad de sobrevivir. Entre esas especies que ellos consideran que no son lo suficientemente valiosas para dejarlas a bordo en contraprestación con el precio del camarón, tenemos bagres, boconas, algunas especies que no son muy comerciales pero que hacen parte del ecosistema y por ende en última favorece que la producción de camarón se dé en las abundancias y condiciones que tenemos actualmente. Una de las principales problemáticas que aborda el proyecto es el uso de redes de arrastre artesanales para pescar camarón. Estas redes tienen un problema que es que causan una gran cantidad de descartes, medido de esta manera. Por cada libra de camarón que ellos reciben o dejan a bordo y que traen a la costa, se capturan entre 7 y 10 libras de otras especies que consideran que no son valiosas, pero esas especies integran grupos que son económicamente importantes a futuro para otros pescadores como aquellos que utilizan redes de enmalle, palangre, línea de mano. Y a la vez están alterando el ecosistema de una manera tal que progresivamente las abundancias del recurso principal aportado por ellos, que es el camarón, tienden a disminuir. ¿Eso por qué? Porque estamos extrayendo más camarón de lo que el ecosistema está renovando cada año en los periodos reproductivos. La conservación de un recurso debe ser en equilibrio entre lo que nosotros explotamos de ese recurso y lo que por vías naturales la naturaleza puede renovar cada año. Reproducción, migraciones. El camarón es una especie de un crecimiento muy rápido y por ende soporta un gran estrés, pero también es susceptible de, como está sucediendo, de disminuir. Progresivamente los pescadores han mostrado ya que desde el inicio de esta pesquería, hace cerca de 12 años, las abundancias han disminuido. Esta disminución no solamente tiene efectos sobre el área marina del Golfo de Salamanca, que es lo que se denomina el área entre Barranquilla y Santa Marta, sino también puede tener efectos dentro de la biodiversidad y abundancia de recursos pesqueros dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta. El área donde ellos están haciendo la pesca está ubicada en lo que es actualmente la Boca de la Barra y el Puerto Drumo. Esa zona es el paso obligado de todas las especies que requieren en algún momento de la ciénaga para completar su ciclo biológico. Un ejemplo típico de eso sería la lisa. La lisa, para poder cumplir su ciclo reproductivo, necesita salir de la ciénaga hacia el mar a depositar su huevo en el área del aeropuerto. Y justamente esa ruta es donde actualmente se está ejerciendo esta pesquería de arrastre camaronero por medio de changas, que es un arte de pesca tradicional del Pacífico. Entonces, además que la tendencia en general es que disminuya el camarón, estamos alterando la diversidad tanto dentro o fuera de la ciénaga por este método de pesca. La idea del proyecto no es prohibir que pesquen camarón, sino proponer medidas para que se logre hacer de una manera sostenible y racional. Entendemos que la pesca en esa zona es la actividad principal. Los pescadores están contra la ciénaga o contra el mar. No hay zonas donde se puede hacer cultivo, no hay ganadería, no hay unas grandes industrias. La pesca es la principal actividad. Pero no podemos dejar que esa pesca termine en última por desaparecer por disminución del recurso. Las poblaciones que están involucradas en este proyecto son los pescadores de ciénaga, que utilizan changa, Pueblo Viejo también. Tasajera y la isla utilizan artes tradicionales. En el caso de Tasajera, ellos están utilizando redes de malla para pescar camarón, pero a unas tallas que dominan langostino, aunque realmente puede que haya juveniles de esas especies que llaman langostinos dentro de la pesca de los pescadores con changa. Y tenemos a la isla la cual utiliza chinchorros camaroneros. Estos dos últimos artes de pesca son tradicionales en la zona, son ancestrales, pero también están generando un impacto. Nosotros queremos evaluar el impacto de todas las artes, tanto las tradicionales como las nuevas, y aquellas como el caso de la changa, que está demostrado científicamente que es un método de pesca que
no es muy ecológicamente sustentable proponerle medidas para que se realicen. ¿Cuáles han sido esas medidas? Estamos evaluando en 2 experimentos diferentes dispositivos que se le instalarían a las redes para permitir el escape de los peces y mantener el camarón. La idea de utilizar estos dispositivos está encaminada en lograr un equilibrio entre lo que es importante para el pescador de camarón y lo que nosotros deseamos que permanezca en el ecosistema, que son los peces. Idealmente tendríamos que retener todo el camarón que es pescado por la red, pero permitir el escape de todos los organismos diferentes. Esta es una situación difícil, pero hay que equilibrar eso en función del mecanismo que tenemos para evaluar eso. Sabemos que va a haber una fracción, no sabemos si grande o poca, de camarón que se va a perder. Pero ese camarón que puede que se pierda porque se va junto con los peces que se escapan, en última, podría traer a futuro mayores abundancias para el pescador. No solamente para el que pesca directamente camarón, sino para que aquellos que pescan bagres, cojinoas, boconas, todos los pescadores del área mejoren sus niveles de vida. Entendemos que esta es una pesca que tiene un gran atractivo para los pescadores porque tiene una gran rentabilidad económica. Todos los días salen a pescar y todos los días encuentran camarón, y el camarón es uno de los recursos con mejor valor en la zona. Pero el resto de los pescadores también están siendo afectados por esa pesca. Tasajera es un ejemplo de una zona donde ese tipo de pesca no es aceptado por los pescadores. Ellos consideran que causa más daño la pesca de camarón con ese método que el beneficio que obtienen los demás pescadores por ese método. Para obtener la información suficiente y de calidad que permita que se obtengan las medidas que se quieren para controlar este método de pesca, se ha efectuado un muestreo durante un año en las poblaciones de Ciénaga, Tasajera, Pueblo Viejo y la isla, no solamente registrando lo que se captura y lo que se desembarca en playa, sino obteniendo muestras a bordo de aquellos que los pescadores que no consideran que debería traerse a tierra. Y a la vez se hicieron 2 experimentos de 15 días cada uno en el mes de agosto del 2010 y otro en marzo del 2011, donde se probaron los diferentes dispositivos que estamos proponiendo para evaluar qué cantidad de camarón se escapa o se retiene en función de la cantidad de peces que estamos capturando. La idea es proponer un dispositivo que no atente económicamente con la subsistencia de esta pesquería, pero que proponga una captura rentable y sostenible económicamente, en virtud de que los peces van a permanecer en el ecosistema sin alterar sustancialmente los ingresos de los pescadores. Mi nombre es Andrés González, soy biólogo de la Universidad del Magdalena. Trabajo en el proyecto de arrastre de camarón para la evaluación de la pesquería de esta especie. En este momento estamos en la etapa de selección de los camarones por sexo y por talla. Este trabajo se está realizando en las instalaciones de la planta piloto de la Universidad del Magdalena, que queda en Taganga. Lo que básicamente se hace es, en principio, separar las especies y luego medirlas y pesarlas con fin de hacer una caracterización biológica y ecológica de las fluctuaciones que tienen esta pesquería o que provocan las pesquerías a lo largo del tiempo. Bien, una vez que se tiene la separación de las muestras por sexo, por ejemplo esta, que es una hembra que se caracteriza por tener esta estructura, se procede a medir y a pesar individualmente por estos grupos que se separan y luego se anotan en una base de datos que fue diseñada para este fin, para contabilizar y registrar estos datos. Esta es la base de datos del proyecto que contiene la información biológica, ecológica y geográfica de las capturas de la fauna acompañante y del objetivo que son los camarones de las especies que se están extrayendo. En este momento esta base de datos cuenta con aproximadamente 35.500 individuos que tienen tallas y pesos individualmente y corresponde a la segunda fase experimental del proyecto. En este momento ya, luego de haber hecho la selección y separación de las especies, procedemos a la organización de ellas y en este caso tenemos en esta parte los lenguados
Estas especies no son, en Colombia no son objeto de pesca, pero salen como fauna acompañante y no han tenido un valor comercial. Sin embargo, en estas muestras estamos viendo que hay algunas especies con una importancia comercial, como los jureles y las cojinoas, que pueden tener un valor comercial alto cuando son más grandes. En este caso, como la zona de muestreo se entiende como una zona de crianza para estas especies, pues salen así de pequeñas. También hay algunas especies como este que los pescadores los conocen como cocó y nosotros los conocemos como Conodon nobilis, que como en su nombre científico. Es una especie con un potencial económico y que se usa cuando es más grande comercialmente. En esta muestra tenemos una serie de lo que los pescadores llaman como sardina o sardineta. Son especies de la familia Engraulidae y género Anchovia. Estas especies, a pesar de que en algunos países tienen un valor comercial y se ha desarrollado una pesca bastante fuerte, en Colombia y sobre todo en el sector de muestreo, estas especies no tienen un gran valor comercial. Sin embargo, en algunas zonas del estudio se utilizan para venderlas a zoocriaderos. Como podemos observar en esta muestra, podemos ver o se puede notar que la selectividad de este arte es muy baja, porque tenemos especies tanto de peces como de gastrópodos, que son estos caracoles que también son capturados por este arte. También tenemos algunos bivalvos que también son capturados por este arte, y hemos notado a lo largo del proyecto que su presencia se mantiene, es decir, que en el tiempo la capturan permanentemente. Estas son especies de bagre, conocido por los pescadores como bagre, y estos en este tamaño no tienen un valor comercial. Esto hace parte de la basura que ellos devuelven al mar cuando capturan su objetivo. Pero cuando son un poco más grandes, en otras pescas un poquito más desarrolladas y más selectivas, son utilizadas comercialmente. En algunas ocasiones en estas pesquerías de la changa, cuando salen un poco grandes, las utilizan para consumo personal. Aquí vemos unas especies de lo que los pescadores conocen como jaivas. Son del género Calinectes y aunque no es el objetivo de la pesca con changa, puede utilizarse comercialmente. Además, en el sector existe una empresa que se dedica al procesamiento de estas especies para utilización comercial. Mi nombre es Andrés González, soy biólogo de la Universidad del Magdalena. Te invito a que sigas con nosotros el proyecto Changas de evaluación de la pesquería por el canal Territorio, el canal de la conservación.
tenemos las muestras que hemos analizado durante el proyecto. Observarán que es un volumen apreciable de muestras que hemos tenido, pero no es nada comparable con lo que actualmente se está descartando cada vez que se pesca camarón con chanca en el Golfo de Salamanca. La faena de pesca de camarón habitualmente comienza cuando los pescadores salen desde su punto de puerto y por las experiencias de cada uno de ellos seleccionan un punto al azar de acuerdo a la mejor pesca que hayan tenido un día anterior. En estos momentos ellos seleccionan el punto basado en el punto donde un día anterior tuvieron la mejor pesca del día. En estos momentos nos estamos dirigiendo al punto donde específicamente el día anterior obtuvieron sus mayores capturas de camarón. Nos dirigimos al sitio de pesca, aquí en compañía de nuestros amigos pescadores, el señor Franklin y su hijo, donde se dirige a tirar la red en estos momentos y a ver cómo en realidad se hace una faena diaria de pesca de camarón. El tipo de malla que se utiliza tiene aproximadamente un calibre de 2.1 milímetros. Como vemos, el tamaño de malla es muy pequeño, con lo cual se capturan una gran variedad de especies diferentes al camarón. De aquí el impacto que debe este tipo de redes sobre el ecosistema marino. En estos momentos, seleccionando ya el punto, se inicia la faena de pesca que dura aproximadamente 40 minutos. El tipo de red que se utiliza en la pesca de camarón es una red de tipo nylon japonés, calibre de 2.1 milímetros. Es un ojo bastante pequeño, por lo cual se capturan muchas especies diferentes al camarón. A todo esto se le denomina la fauna acompañante. Gran parte de la captura es fauna acompañante. De aquí al problema que se deriva de la utilización de este tipo de redes. La changa no es autóctona de esta zona. Se dice que fue traída por pescadores del Pacífico colombiano y al ver los resultados que generaba en la captura de camarón, se multiplicó la utilización de estas en la zona. El problema surge porque estas redes pasan habitualmente por la zona de afluencia entre el mar y la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde gran parte de todos esos individuos que quieren regresar al mar, siendo aún de talla pequeña, son capturados por este tipo de redes, lo que incrementa el impacto ecológico en toda la zona.
Una vez terminado el lance de pesca, los pescadores se disponen a recoger la red y mirar qué tipo de captura obtuvieron. Estas son las puertas que abren, que permiten la abertura de la boca de la red. Esta es una zona que recibe mucha afluencia de agua por parte de los ecosistemas de la Ciénaga Grande y los ríos Córdoba y Toribio. De esta manera son fondos bastante lodosos, por lo cual es el principal hábitat de este chivo que se conoce como mapalén. Es bastante abundante en la zona y regularmente las capturas que se obtienen en este tipo de redes son de esas especies y de talla bastante pequeña, muy inferior a la talla media de madurez. Si podemos observar, la gran mayoría de estas capturas son especies diferentes al camarón, donde se evidencia rayas, peces, jaivas, caracoles y cualquier otro organismo que en su mayoría son de fondo debido al mismo mecanismo de la red que lo arrastra. Dentro de uno de los principales aspectos del proyecto de evaluación de la pesca artesanal de camarón en el Golfo de Salamanca, y especialmente consiste en la evaluación de algunos dispositivos que se incorporarían a las redes de las denominadas changas para disminuir la captura de peces y tratar en lo menor posible la pérdida de camarón. Uno de estos dispositivos es el panel de malla cuadrada. Su función básicamente consiste en sustituir una sección de la parte superior de la red y cambiarla por esta sección de malla cuadrada. La diferencia entre una malla cuadrada y la clásica que usan los pescadores es que esta malla no se cierra cuando la red opera, no se permite el escape de los peces. En la red tradicional, cuando está arrastrada, cierra las mallas, lo que impide el escape de otros organismos. El segundo de los dispositivos evaluados consiste en un marco metálico, conocido técnicamente como dispositivo ojo de pescado. Este dispositivo se coloca en la parte superior de la red, haciendo un corte de tal manera que el marco de la parte exterior forme una abertura de escape. Los peces, cuando nadan hasta el fondo y tratan de regresarse, encuentran una salida más rápida por esta parte, que es recorrer todo el camino de la red, mientras que el camarón se queda en la parte de atrás.